Este es el canal Eterno Evangelio. Muchas gracias por hacer parte de este rincón espiritual. Hoy el tema es el misterio del mal. ¿Por qué sufre el inocente? El dilema es tan antiguo como la humanidad misma. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el sufrimiento? Hoy exploraremos esta paradoja que ha desafiado a los más brillantes teólogos y filósofos, buscando respuestas que iluminen no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón. Digamos que alguien tiene cáncer o que un terremoto mata a 10.000 personas. Estoy seguro de que sabes a dónde quiero llegar con esto. Dios o bien causó esto o no lo hizo. Y solo quería decir que mencionaste algo como la ley de las contradicciones. Y pensé que eso era realmente interesante. Y creo que eso se relacionará muy bien con lo que estoy diciendo. Que hay dos opciones, y una de ellas debe ser cierta, y no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Así que alguien tiene cáncer o un terremoto mata a miles de personas. Dios o bien causó esto o no lo hizo. Si no lo hizo, hay dos opciones. O bien quería que sucediera o no quería que sucediera. Y si no quería que sucediera, eso implica que no hizo nada para evitarlo. Así que pregunto, ¿cómo puedes reconciliar estas tres opciones? Que Él lo causó, que quería que sucediera o que no hizo nada para detenerlo. ¿Cómo reconcilias eso con un Dios benevolente y omnipotente? Obviamente has planteado una de las preguntas más difíciles, que es si Dios es todopoderoso, si es todo amoroso y si es bueno, entonces ¿por qué hay sufrimiento, maldad y muerte en última instancia? No lo sé. Durante miles de años, filósofos mucho más inteligentes que yo han luchado con la pregunta. Nunca han encontrado una respuesta definitiva. Jesús no responde definitivamente, así que sería un poco ingenuo pensar que podría responderte exactamente. Pero hay muchos puntos importantes, puntos muy importantes que hacer. Primer punto, Juan capítulo 9. Los discípulos se acercan a Jesús después de que ha visto a un hombre nacido ciego y le hacen una pregunta muy similar. ¿Quién causó que este hombre naciera ciego? ¿Fue su propio pecado o el pecado de sus padres? Jesús responde, ni este hombre ni su padre o madre. Esto sucede para que el poder de Dios se muestre en su vida. Y Jesús realiza un milagro y abre los ojos del ciego. Lo que Jesús hizo allí fue romper su pequeña caja ordenada que decía que todo sufrimiento es un resultado directo del pecado. Y dijo, no, estás equivocado. Ni este hombre pecó, ni sus padres pecaron para que naciera ciego. El pueblo judío en los días de Jesús tenía este entendimiento. Sufres porque pecaste. Hay una correspondencia 1 a 1 y Jesús dice que no. Y obviamente ese es uno de los principales puntos del libro de Job. Job no sufrió porque había pecado, aunque sus amigos le dijeron eso, que por eso sufría. Obviamente uno de los puntos principales del libro de Job es, no, Job sufrió porque Satanás desafió a Dios respecto a la fe de Job. Oye, Job cree en ti porque sabe quién unta el pan. Cree en ti porque sabe que las cosas buenas vienen de ti. Si le quitas las cosas buenas, te maldecirá en tu cara. Y Dios dice, no creo que tenga razón. Y así uno de los puntos principales del libro de Job es que la fe de Job en Dios se basa en el carácter de Dios, no en las circunstancias de la vida que van a su favor. Probablemente ya he dicho demasiado, así que vuelve a mí. Sería justo resumir eso diciendo que simplemente no sabemos por qué la gente sufre, pero sabemos que no es así. El sufrimiento no proviene del pecado. ¿Es eso justo? No. ¿De acuerdo? No, ¿por qué? Pero escucha. Bueno, tienes razón. Eso es lo que he estado. Ese es el punto principal que he estado haciendo ahora. Pero no, Señor. Jesús en la Biblia también enseña que sí, el sufrimiento a veces proviene del pecado, no necesariamente. Él sufre, obviamente, porque pequé y lo escondí, pero no necesariamente. Exactamente. Vale, y entiendo por qué dirías que no lo sé. Pero estoy preguntando, ¿cómo personalmente, quiero decir, si aceptas ambos, entonces obviamente tendrás una gran disonancia cognitiva? Así que estoy preguntando cómo reconcilias personalmente un Dios benevolente y omnipotente con el cáncer, con los terremotos, no con el mal humano, sino con el mal natural. Vale, la primera forma en que lo manejo es darme cuenta de lo siguiente. Si no hay Dios, no existen los valores morales objetivos. Punto 2, el mal existe. Lo has estado articulando muy bien. Punto 3, porque el mal existe, los valores morales objetivos existen. Punto 4, porque los valores morales objetivos existen. Dios existe. Lo que intento señalar es que si realmente experimentas angustia por el mal, lo que mejor no hagas es decir que no hay Dios por el mal. Porque si haces eso, entonces tienes un verdadero problema. Tienes algo que experimentas como mal, pero tendrás que reconocer que no es realmente mal.
todo es relativo, todo es arbitrario. No, sabes que el mal es real. Y de una manera extraña, el mal te señala el hecho de que debe haber algún tipo de Dios que define los valores morales objetivos. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Siguiente punto. Génesis capítulo 3 registra una caída, registra cómo la buena creación se corrompe. Así que naciste, y yo nací en un mundo injusto, desordenado y corrupto. No porque Dios lo creó así, sino porque nosotros, los seres humanos, le dijimos a Dios que se fuera. Él honra parcialmente nuestra petición. Da un paso atrás del planeta Tierra y el caos estalla. Así que eso es lo que debemos recordar. La vida es injusta, Dios es justo. No confundas los dos. Ahora, aquí está el punto clave cuando se trata del problema del sufrimiento para mí. Vamos al hospital. Vamos a la habitación donde yace el niño pequeño que está muriendo de cáncer. Bien, vamos, mi amigo ateo. Tú te pones en un lado de la cama. Yo me pondré en el otro lado de la cama. ¿Cuál es tu solución a la muerte de este niño por cáncer? En última instancia, mi amigo ateo no tiene solución. Un trozo de limo primordial evolucionado a un orden superior muere. Mala suerte, niño. Tu mamá no leyó su horóscopo. Es destino, azar, casualidad. Los ojos de la caída de Cristo están al otro lado de la cama. Y miro al rostro de ese niño y digo, hay un Dios sufriente que se hizo hombre en Jesucristo. Él sufrió, sangró y murió en una cruz para darnos la solución definitiva al sufrimiento, el perdón y la vida eterna en el cielo, donde no habrá más cáncer, ni más VIH, ni más insuficiencia cardíaca, sino vida eterna en la presencia de Dios. Ahora, amigo mío, confiemos en Cristo y recibamos su solución definitiva de vida eterna en el cielo, porque Él es un Dios sufriente. Pero, ¿no tendrías que mirar también a este niño a los ojos y decir, no sé por qué Dios no te está ayudando? Sí. Correcto. Y quiero decir, tienes razón. Es un buen razonamiento. He entendido todo lo que has dicho, pero no creo. No estoy entrando en tu cabeza y no veo cómo. ¿Cómo te reconcilias dentro de ti mismo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Si Dios puede ayudar al niño, ¿por qué no lo hace? ¿Y si no puede? Bueno, quiero decir, si no puede, no es omnipotente. Así que realmente se reduce a... Supongo que no lo hiciste. No vas a creer que Él causó el cáncer. Y también supongo que crees que Él tiene el poder para... Entonces, ¿cómo reconcilias en tu mente a un Dios benevolente con un Dios que elige no prevenir que el cáncer mate a un niño? Por supuesto, porque Dios ha elegido, por una razón que no conozco, crear un mundo real donde hay causa y efecto y seres con libre albedrío. ¿Sabe Dios que si saco una pistola y lo mato, mucha gente va a sufrir porque lo van a extrañar? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué Dios no hace que mi corazón se detenga antes de que lo mate? No lo sé, pero sé que Dios ha creado un mundo real. Me ha dado libre albedrío para que pueda coger una pistola, matarlo y traer una cantidad tremenda de dolor a la vida de muchas personas. ¿Por qué no hizo Dios que la madre de Hitler tuviera un aborto espontáneo? No lo sé. Eso ciertamente habría protegido a mucha gente de experimentar mucho dolor. Pero Dios ha creado un mundo real donde tenemos libre albedrío y no va a intervenir regularmente para bloquear nuestro libre albedrío. También ha creado un mundo donde hay causa y efecto, donde hay descomposición genética, y no va a intervenir para sanar a cada bebé enfermo. Los bebés mueren. Pero sé que nos ama porque envió a su Hijo Cristo a morir en una cruz para perdonarnos y darnos nuevos cuerpos para vivir para siempre, eternidad. Así que sé eso. Pero exactamente por qué no interviene, que es una gran pregunta que estás haciendo. Créeme. Es difícil para mí porque tengo que sentarme al lado de la cama de niños moribundos. No sé por qué no interviene. Vale, pero reconoces que Dios no está haciendo nada para detener el cáncer en el niño. Está tomando la decisión activa de no intervenir. Correcto. De acuerdo. Diría que la analogía con la pistola es un poco diferente porque ahí estarías previniendo tu propio libre albedrío. Correcto. Pero si, sabes, el cáncer es una infección, es una malevolencia maligna, un tumor malo... Y si Dios impidiera que el cáncer creciera dentro de un niño, eso no interferiría con el libre albedrío de ningún humano. Y realmente, no creo que el argumento del libre albedrío se aplique al tema del cáncer o un terremoto, que son fenómenos naturales. Y entiendo el tema de causa y efecto que, sabes, puedes ver. La Tierra tiene una máquina que Dios puso en marcha, y hay causa y efecto. Pero ¿por qué? Si realmente ama a la persona que tiene cáncer y se preocupa profundamente por ella, íntimamente,
¿por qué no intervendría y detendría el cáncer de infectar a esta persona? ¿Por qué no intervendría y detendría el terremoto de matar a miles de personas? En última instancia, no lo sé, pero piensa conmigo un segundo. Esta excelente universidad no se construyó el verano pasado. Quizás un poco ingenuo. Esta excelente universidad es el resultado de mucha gente sacrificándose, pagando impuestos, haciendo donaciones. Mucha gente invirtió mucho tiempo y trabajo para construir este excelente lugar. ¿Te beneficias de ello? Es una consecuencia de algunas decisiones sabias que algunas personas tomaron. De manera similar, naces en un mundo donde la gente también ha tomado decisiones horribles. Desafortunadamente, hay consecuencias. Te golpean en la cara esas consecuencias. No es porque lo merezcas, no es porque lo hayas ganado. No, naces en un mundo donde hay una cantidad tremenda de beneficios que se han acumulado gracias a la generosidad de la gente, como tal vez tus padres. Pero también te golpean las consecuencias de algunas decisiones horribles e irresponsables que la gente ha tomado. Ese es el tipo de mundo en el que vivimos. Pero no estarías de acuerdo en que el cáncer no es el resultado de ninguna elección humana. No estoy de acuerdo. Creo que el cáncer no es la forma en que Dios nos creó para experimentar la vida. Y eso está muy claro desde Génesis 1 y 2. Pero en el capítulo 3 de Génesis leemos cómo cuando los seres humanos se rebelan contra Dios, Él se retira. Y debido a ese distanciamiento, el caos, la enfermedad, la muerte, entran en la experiencia de la humanidad. Me disculpo si estoy malinterpretando, pero ¿estás diciendo que es de alguna manera un castigo para toda la humanidad? Es una consecuencia. Entonces, la caída del hombre al principio de los tiempos causa que un niño hoy en día tenga cáncer y Dios no hace absolutamente nada para prevenirlo. No lo causa, pero crea una situación donde hay una mezcla en este mundo de bien y mal, confort y sufrimiento. Pero Dios ha hecho muchísimo para darnos la solución. Cristo sangró y murió en una cruz para darnos la solución definitiva al sufrimiento y la muerte, el perdón y la vida eterna en el cielo donde no habrá más cáncer. Pero sigue siendo benevolente, absolutamente sí. Y respeta absolutamente el hecho de que podemos tomar decisiones, pero hay consecuencias para esas decisiones. El problema del mal ha sido, durante milenios, la piedra angular contra la que han chocado los argumentos más sofisticados de la teología. La aparente contradicción entre un Dios omnipotente, omnisciente y absolutamente bueno, y la existencia del sufrimiento, particularmente el sufrimiento inocente, constituye lo que el filósofo Alvin Plantinga denominó la única objeción realmente seria al teísmo. La pregunta es sencilla en su formulación pero profundamente compleja en sus implicaciones. Si Dios puede prevenir el mal y desea hacerlo, ¿por qué existe? La cuestión se vuelve aún más aguda cuando distinguimos entre el mal moral, aquel que surge de las decisiones humanas, y el mal natural, enfermedades, catástrofes naturales. Si bien el libre albedrío puede explicar parcialmente el primero, el segundo parece resistirse a esta justificación. ¿Qué sentido tiene un terremoto que mata indiscriminadamente? ¿Qué propósito divino puede esconderse tras el cáncer infantil? Propongo explorar este dilema desde una perspectiva que va más allá de las respuestas tradicionales, buscando un entendimiento que reconozca tanto los límites de nuestra comprensión como la profundidad del misterio que enfrentamos. Las teodiceas tradicionales, intentos de justificar la bondad divina frente al mal, a menudo recurren a argumentos que, si bien contienen elementos valiosos, resultan insuficientes ante la magnitud del sufrimiento humano. El argumento del libre albedrío sostiene que Dios permite el mal porque valora nuestra libertad. Sin embargo, esta explicación, aunque poderosa para el mal moral, no aborda satisfactoriamente el mal natural. Las catástrofes naturales no parecen vincularse directamente con decisiones humanas libres. Además, surge la pregunta, ¿no podría Dios haber creado un mundo donde la libertad existiera sin que los seres humanos optaran por el mal? La libertad implica capacidad de elección, pero no necesariamente la elección del mal. Otra justificación común es que el sufrimiento nos enseña, nos fortalece o nos acerca a Dios. Sin embargo, esta visión instrumentaliza el dolor ajeno. ¿Es moralmente aceptable que un niño sufra para que otros aprendan o crezcan espiritualmente? Además, la cantidad y distribución del sufrimiento parecen excesivas para fines pedagógicos. ¿No bastaría con dosis menores y más equitativas de adversidad?
La explicación basada en la caída adámica, que todo mal procede de la Ante las insuficiencias de estas explicaciones, propongo una aproximación multidimensional que reconoce tanto la complejidad del problema como los límites de nuestra capacidad para resolverlo plenamente. Una primera consideración es la posibilidad de que ciertos males sean ontológicamente necesarios, no porque Dios los desee, sino porque son inherentes a la naturaleza misma de la existencia finita. La finitud implica limitación, y la limitación implica vulnerabilidad. En un universo físico regido por leyes naturales, la posibilidad del sufrimiento no es un defecto del diseño, sino una consecuencia inevitable de la existencia material. Las mismas leyes físicas que permiten la vida, gravedad, termodinámica, química orgánica, también posibilitan terremotos, tormentas y enfermedades. Un universo sin estas fuerzas sería un universo sin vida. Así, podríamos estar enfrentando no un problema moral, porque Dios permite el mal, sino un problema lógico. ¿Es posible un universo material sin sufrimiento? La teología del proceso, desarrollada por Alfred North Whitehead y Charles Hartshorne, ofrece una visión alternativa de la omnipotencia divina. En esta concepción, Dios no ejerce un control coercitivo sobre la creación, sino que la persuade amorosamente hacia el bien. No impone resultados determinados, sino que ofrece posibilidades óptimas que las entidades creadas pueden aceptar o rechazar. Esta visión presenta a Dios no como un monarca impasible, sino como un compañero en el sufrimiento. Dios experimenta cada dolor de la creación, cada angustia, cada pérdida. La cruz de Cristo se convierte así no en un evento histórico aislado, sino en el símbolo de la identificación eterna de Dios con el sufrimiento humano. Dios no elimina el mal desde fuera, sino que lo transforma desde dentro, absorbiéndolo en su propio ser y redirigiéndolo hacia posibilidades de bien. La tradición cristiana ha sostenido siempre que la historia presente no es la última palabra. La promesa escatológica, de una creación renovada donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, Apocalipsis 21:4, no niega la realidad del sufrimiento actual, pero afirma que no tendrá la última palabra. La resurrección de Cristo representa no solo la victoria sobre el mal moral, sino también sobre el mal natural, la enfermedad, el sufrimiento físico y la muerte misma. En la visión escatológica cristiana, Dios no simplemente compensa el sufrimiento con bienes posteriores, como en una economía transaccional, sino que transfigura la misma experiencia del sufrimiento, integrándola en una narrativa de redención que le confiere un significado nuevo. Esto no significa que el sufrimiento sea bueno en sí mismo, ni que Dios lo desee, sino que Dios posee la capacidad de incorporarlo en un patrón mayor de significado que trasciende nuestra limitada comprensión temporal. Una perspectiva tradicional, que se remonta a San Agustín, considera el mal no como una sustancia o una fuerza positiva, sino como una privación o ausencia del bien, privatio boni. El mal no es algo que Dios crea, sino precisamente aquello que queda cuando la presencia activa de Dios se retira o es rechazada. Esta visión puede complementarse con una teología de la alteridad. En la creación, Dios establece un otro distinto de sí mismo, al que concede autonomía relativa. Esta separación, este espacio de alteridad, es necesaria para que exista una relación auténtica entre creador y criatura. Sin embargo, este espacio también posibilita el alejamiento, la ruptura, el desorden. El mal surge, entonces, no porque Dios lo cause directamente, sino porque la creación implica necesariamente cierto grado de separación de la fuente del ser. La distancia ontológica entre creador y criatura abre el espacio donde el mal se hace posible. Finalmente, debemos reconocer que el problema del mal no admite una solución intelectual completa. Como señaló el filósofo judío Emmanuel Levinas, el sufrimiento no es un problema que requiera explicación teórica, sino un misterio que exige respuesta práctica. La tradición apofática, aquella que reconoce los límites del lenguaje y el pensamiento humano para hablar de lo divino, nos recuerda que nuestra comprensión de Dios siempre será parcial e inadecuada. Como afirmó Karl Barth, hay una distancia infinita cualitativa entre Dios y el ser humano. Ante el misterio del mal, la respuesta más auténtica puede no ser una explicación abstracta, sino una presencia compasiva, una solidaridad activa con el sufriente. El Dios cristiano no ofrece primariamente una teoría sobre el sufrimiento,
sino que se encarna y participa en él, transformándolo desde dentro. Una perspectiva alternativa consiste en ver el mal no como algo que Dios quiere o causa, sino como una oportunidad para la manifestación de una virtud que, de otro modo, no podría existir, la compasión. En un mundo sin sufrimiento, no habría ocasión para la misericordia, el cuidado del vulnerable, la solidaridad con el que sufre. Estas virtudes, que reflejan aspectos esenciales del carácter divino, requieren la existencia del sufrimiento para manifestarse. Esto no significa que Dios cause el sufrimiento para permitir estas virtudes, sino que, dado que el sufrimiento es una posibilidad ontológica en un universo finito, Dios lo integra en un propósito mayor que incluye el desarrollo de estas cualidades morales superiores. Cristo no elimina mágicamente el sufrimiento, sino que lo asume y lo transforma en ocasión para la compasión. La parábola del buen samaritano ilustra cómo el mal, el asalto al viajero, se convierte en ocasión para un bien mayor, la compasión del samaritano, que no habría sido posible sin la existencia del mal inicial. El libro de Job, quizás el tratamiento más profundo del problema del sufrimiento en la literatura mundial, no ofrece una explicación sistemática del mal. Cuando Job finalmente confronta a Dios, no recibe una teodicea, sino una teofanía, no una explicación, sino un encuentro. Dios responde a Job con preguntas sobre la complejidad de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esta respuesta no explica el sufrimiento de Job, pero sitúa ese sufrimiento en un contexto cósmico que trasciende la comprensión humana. Lo significativo es que, al final, Dios vindica a Job frente a sus amigos. Los amigos habían ofrecido teodiceas simplistas. Job sufre porque ha pecado. Dios rechaza estas explicaciones como falsas. El mensaje parece ser que, frente al sufrimiento, la pretensión de explicarlo completamente es presuntuosa e inadecuada. La sabiduría de Job consiste en reconocer simultáneamente la realidad del sufrimiento inmerecido, la bondad última de Dios y la imposibilidad de reconciliar plenamente ambas verdades en el plano del entendimiento humano. Una consideración adicional implica nuestra comprensión del tiempo en relación con Dios. Si Dios existe fuera del tiempo, o en todos los tiempos simultáneamente, entonces conceptos como prevenir o intervenir adquieren un significado diferente. Para Dios, el sufrimiento temporal ya está asumido, transformado y redimido en la eternidad. Lo que aparece como abandono desde nuestra perspectiva temporal limitada puede ser, desde la perspectiva divina, parte de un patrón coherente de redención que abarca toda la historia. Esta perspectiva temporal no niega el sufrimiento real en el tiempo, pero sugiere que este sufrimiento es simultáneamente experimentado y sanado en la eternidad divina. Como señaló T.S. Eliot, el tiempo presente y el tiempo pasado están quizás presentes en el tiempo futuro, y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. El problema del mal no admite una solución única y definitiva. Más que una respuesta monolítica, requiere una aproximación integral que combine elementos de todas las perspectivas mencionadas. El reconocimiento de los límites ontológicos de un universo físico y finito. La comprensión de un Dios que no controla coercitivamente sino que acompaña y sufre con la creación. La esperanza escatológica de una redención y transfiguración final del sufrimiento. La visión del mal como privación y consecuencia del espacio de alteridad necesario para la relación auténtica. La humildad apofática que reconoce el misterio último del mal frente a la trascendencia divina. La percepción del mal como ocasión, no causa, para el ejercicio de virtudes superiores como la compasión. La sabiduría joviana que afirma simultáneamente la realidad del sufrimiento inmerecido y la bondad de Dios. La consideración de la perspectiva temporal divina que ya contiene la redención de todo sufrimiento temporal. Ninguna de estas perspectivas, tomada aisladamente, resuelve completamente el dilema. En conjunto, ofrecen no una solución definitiva, sino una aproximación más adecuada a un misterio que trasciende nuestra capacidad de comprensión. El problema del mal permanece como un desafío formidable para la fe teísta. Sin embargo, este desafío no debe verse como un obstáculo insuperable, sino como una invitación a una comprensión más profunda y matizada de la relación entre Dios y la creación. Como señaló Paul Ricoeur, el mal es lo que da que pensar, aquello que, resistiéndose a explicaciones fáciles, nos impulsa a una reflexión continua y renovada.
En última instancia, la respuesta más auténtica al problema del mal no es una teoría abstracta, sino una praxis concreta. La solidaridad activa con los que sufren, la lucha contra las estructuras que generan sufrimiento y la confianza esperanzada en un Dios que, habiendo asumido el sufrimiento en Cristo, lo transformará finalmente en una paz que sobrepasa todo entendimiento.